Desde que nacemos, el miedo comienza a formar parte de nuestra vida. Al principio, es solo una respuesta instintiva, un mecanismo de protección. Pero conforme crecemos, el miedo se convierte en una barrera invisible que nos limita. Nos enseñan a temer lo desconocido, a temer al cambio, a temer a lo que no podemos controlar. Sin embargo, esta sensación de temor no proviene del exterior, sino de nuestra propia mente. Al perder nuestra conexión con el amor, comenzamos a temer. El miedo es una ilusión que creamos nosotros mismos. La mente, cuando se desconecta del amor, comienza a dudar de su propio poder. Aceptar que el miedo es solo un sueño es el primer paso hacia la libertad. Vivir sin miedo no significa que nunca lo vayamos a sentir. Todos lo experimentamos en algún momento, pero lo importante es no dejar que nos gobierne. Es natural tener miedo, pero la clave está en no permitir que controle nuestras decisiones. La vida siempre nos sorprenderá, pero si estamos constantemente dominados por el miedo, no seremos capaces de ver esas sorpresas. Cada vez que sentimos miedo, estamos viendo la vida a través de una lente distorsionada. El miedo nos hace ver enemigos donde solo hay maestros. Nos limita, nos detiene, nos impide avanzar. Vivir sin miedo significa vivir con confianza, sabiendo que todo está sucediendo por una razón más grande. El miedo es como una sombra que se agranda cuando lo miramos demasiado de cerca. Cuanto más nos concentramos en lo que tememos, más poder le damos a esa sombra. Don Miguel Ruiz enseña que nuestra mente tiene poder de crear tanto un infierno como un paraíso. Lo que experimentamos depende de cómo elegimos ver la vida. Si nuestra mente está llena de miedo, veremos dificultades en todo lo que hacemos. Pero si elegimos ver la vida con los ojos del amor, todo cambia. El universo está lleno de oportunidades, pero solo las vemos cuando nos liberamos del miedo. La abundancia es una de esas oportunidades que solo se manifiestan cuando confiamos. Las personas que viven con miedo buscan controlar todo a su alrededor. Quieren tener respuestas para todo. Quieren saber qué ocurrirá en el futuro. Sin embargo, el deseo de control es una forma de resistencia. Cuando intentamos controlar lo que no podemos, solo aumentamos nuestra ansiedad. El miedo surge del no saber, de la incertidumbre. Pero si aprendemos a confiar en el flujo de la vida, veremos que todo llega en su debido momento. La vida no necesita ser controlada, solo aceptada. Al liberarnos del miedo, nos alineamos con el flujo natural del universo y descubrimos que todo ocurre como debe ser. El primer paso para vivir sin miedo es reconocerlo. No se trata de eliminarlo de inmediato, sino de observarlo sin juzgarlo. El miedo no es malo, solo es una emoción que nos quiere proteger. Pero cuando entendemos que ya no necesitamos esa protección, podemos dejarlo ir. La clave está en transformar el miedo en sabiduría. Cada vez que elegimos actuar desde la calma, entrenamos nuestra mente para recordar su verdadero poder. El miedo es solo una ilusión creada por la mente. Al tomar distancia de esa ilusión, descubrimos nuestra verdadera naturaleza, la paz, la libertad y el amor. Don Miguel nos invita a reconocer que la vida no es un enemigo. La vida está aquí para enseñarnos, no para castigarnos. Cada experiencia, cada desafío, tiene un propósito en nuestro camino. Cuando vivimos con miedo, nos enfocamos en lo que puede ir mal. Pero si aprendemos a vivir sin temor, comenzamos a ver cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento. Todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene una lección oculta, una semilla que, cuando se cultiva, puede convertirse en algo maravilloso. La vida no nos castiga, nos redirige, nos guía hacia lo que realmente necesitamos. El miedo, en cambio, nos hace ver la vida como una amenaza constante. La abundancia no llega a una mente cerrada. Si vivimos con miedo, pensamos que hay escasez, que no hay suficiente para todos. El miedo alimenta la idea de que necesitamos luchar por lo que queremos. Pero la verdad es que el universo está lleno de abundancia, y esa abundancia se manifiesta cuando vivimos en armonía con él. Cuando nos abrimos a recibir, descubrimos que todo lo que necesitamos ya está disponible para nosotros. Vivir sin miedo significa confiar en que el universo siempre proveerá. Cuanto más confiamos, más fluye hacia nosotros la abundancia. La vida, entonces, deja de ser una lucha y se convierte en una danza armoniosa. La mente humana tiende a repetir lo que conoce, incluso si ese conocimiento está lleno de miedo. La familiaridad del miedo nos hace sentir cómodos, aunque nos esté limitando. Es como una vieja prenda que nos ponemos porque nos resulta familiar, aunque ya no nos sirva. Vivir sin miedo es como deshacerse de esa prenda que ya no nos queda bien. Es abrirnos a algo nuevo, a lo desconocido, a lo que el universo tiene preparado para nosotros. Al hacer esto, nos liberamos de las viejas creencias limitantes.
El miedo solo puede existir si seguimos aferrándonos a lo que ya conocemos. Soltar esa necesidad de control es el primer paso hacia la libertad. La verdad es que el miedo es solo una historia que nos contamos a nosotros mismos. Es una narración que crea en nuestra mente para protegerse de lo desconocido. Pero cuando despertamos, comprendemos que no hay nada que temer. Somos seres de luz, somos libres, somos abundantes. El miedo no puede existir en nuestra verdadera naturaleza. Don Miguel Ruiz nos recuerda que somos más grandes que nuestros miedos. Al conectar con nuestra esencia, nos damos cuenta de que somos capaces de todo lo que nos proponemos. Vivir sin miedo es recordar quiénes somos realmente, seres poderosos capaces de crear nuestra propia realidad. Vivir sin miedo es una práctica diaria. No se trata de eliminar el miedo por completo, sino de elegir no dejar que nos controle. Cada vez que elegimos actuar desde el amor en lugar del miedo, estamos dando un paso hacia nuestra verdadera libertad. La vida no tiene que ser un constante esfuerzo por controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Al soltar el miedo, nos permitimos ser quienes realmente somos, seres llenos de amor, de paz y de abundancia. La vida es un regalo, y cuando dejamos que fluya sin resistirnos, nos sorprende de maneras que nunca imaginamos. Aprender a vivir sin temor es la clave para una vida llena de posibilidades infinitas. El miedo se alimenta de la incertidumbre, de lo que no conocemos, pero la vida está llena de sorpresas, tanto buenas como malas. Cuando estamos atados al miedo, nuestra percepción de la realidad se distorsiona, vemos problemas donde hay lecciones y obstáculos donde hay oportunidades. Vivir sin miedo es un acto de confianza profunda en la vida, en que cada paso que damos, aunque incierto, nos lleva hacia nuestro propósito. Cuando elegimos la confianza, las puertas se abren con una facilidad que antes nos parecía imposible. La vida siempre está esperando que le permitamos sorprendernos, pero solo podemos recibirla con los brazos abiertos cuando dejamos de controlarlo todo. Vivir sin miedo no significa que nunca experimentemos dolor o sufrimiento, sino que entendemos que esas experiencias son temporales. El sufrimiento no es eterno, y nuestra verdadera naturaleza es la paz. El miedo hace que vivamos en el futuro, siempre esperando lo peor, pero el futuro es una proyección de nuestra mente. Cuando aprendemos a habitar el presente, el miedo pierde su poder, porque nada amenaza al ser en el aquí y el ahora. Al confiar en el flujo de la vida, descubrimos que todo lo que necesitamos siempre llega en el momento adecuado. La vida siempre está trabajando en nuestro favor, aunque a veces no entendamos el porqué. La abundancia no llega cuando vivimos en escasez de pensamientos o emociones. La abundancia es la consecuencia natural de vivir en armonía con el universo, en una vibración de confianza y gratitud. Cuando confiamos, el universo responde de manera generosa, trayendo todo lo que necesitamos sin esfuerzo. Es como si el mundo entero conspirara para facilitarnos el camino. El miedo, en cambio, crea barreras invisibles que nos separan de esa abundancia. Nos hace pensar que no merecemos lo mejor, que debemos luchar por cada cosa. Sin embargo, cuando nos rendimos y confiamos, todo fluye de manera natural. El miedo se esconde detrás de nuestras creencias limitantes, de las historias que nos contamos sobre lo que podemos o no podemos hacer. Creemos que el miedo nos protege, pero en realidad nos encierra en una jaula de autolimitación. La libertad llega cuando nos atrevemos a romper esas cadenas, a cuestionar las creencias que nos han sido impuestas. La verdadera protección no viene del miedo, sino del amor y de la confianza en nuestra capacidad para navegar la vida. Al liberarnos de esas creencias limitantes, empezamos a vivir con más autenticidad y nos abrimos a nuevas posibilidades. El amor es el antídoto del miedo, y es cuando nos conectamos con el que el miedo pierde su fuerza. Cada vez que sentimos miedo, estamos siendo invitados a crecer. El miedo nos muestra qué parte de nosotros necesita sanar, qué creencias necesitamos transformar. Es como una señal que nos dice, aquí hay algo importante por descubrir. Si evitamos el miedo, evitamos también el crecimiento. Al enfrentarlo con valentía, nos damos cuenta de que la única manera de superarlo es a través de la aceptación y la compasión hacia nosotros mismos. El miedo, en realidad, no es el enemigo, sino un maestro disfrazado. Nos enseña a ser más fuertes, más sabios, y nos empuja hacia nuestra evolución personal. El camino hacia vivir sin miedo no es fácil, pero es profundamente liberador. Cada paso que damos hacia la confianza nos acerca más a nuestra esencia. La vida no está en nuestra contra, sino a favor nuestro, siempre guiándonos hacia lo mejor, incluso cuando no lo entendemos en el momento. El miedo solo existe cuando nos desconectamos de nuestra verdad interior. Cuando regresamos a nuestra esencia, al amor que somos, el miedo se disuelve,
porque sabemos que somos infinitamente capaces. Vivir sin miedo es un acto de recordar quiénes somos en realidad, seres de luz, amor y abundancia. La mente tiende a aferrarse a lo que es familiar, aunque lo familiar nos cause dolor. El miedo es cómodo porque ya lo conocemos, pero la vida está en lo desconocido, en lo que aún no hemos experimentado. Cada vez que nos enfrentamos a lo nuevo, estamos enfrentándonos al miedo y a la posibilidad de crecimiento. Vivir sin miedo es lanzarnos al vacío con la confianza de que, independientemente de lo que suceda, siempre aprenderemos algo valioso. La vida no es un problema que resolver, es una experiencia que vivir. Y solo podemos vivir plenamente cuando dejamos de temer lo que viene. Es importante recordar que vivir sin miedo no significa vivir sin precaución o sin sabiduría. Vivir sin miedo es actuar desde el amor, desde la intuición, no desde la reacción. El miedo nos hace reaccionar de manera impulsiva, mientras que el amor nos invita a responder con calma y claridad. Cada vez que elegimos el amor por encima del miedo, nuestra vibración cambia y el universo responde a esa frecuencia. La abundancia llega cuando vivimos desde un lugar de paz interna, cuando sabemos que estamos exactamente donde necesitamos estar. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros, solo tenemos que aprender a confiar en ello. El miedo también está relacionado con el control. Queremos controlar el futuro, las circunstancias, las personas a nuestro alrededor. Pero el control es una ilusión. Cuando intentamos controlar todo, perdemos nuestra conexión con el flujo natural de la vida. La vida es mucho más sabia que nuestra mente limitada. Al soltarnos del control, descubrimos que no necesitamos tener todas las respuestas, solo necesitamos confiar en el proceso. Vivir sin miedo es vivir con la certeza de que todo sucede por una razón, aunque no siempre podamos ver la imagen completa. Al dejar ir el control, la vida se convierte en un viaje mucho más fluido y gratificante. Finalmente, vivir sin miedo significa abrazar lo desconocido con los brazos abiertos. Cuando dejamos de temer lo que no podemos ver o predecir, comenzamos a ver el mundo con ojos nuevos. Cada momento está lleno de posibilidades infinitas, y solo cuando nos liberamos del miedo somos capaces de verlas. La vida no es algo que debe ser temido, sino algo que debe ser celebrado. Cada día es una nueva oportunidad para abrazar la abundancia que ya está a nuestro alrededor. Vivir sin miedo es vivir con los ojos abiertos, el corazón receptivo y la mente llena de confianza. La vida nos sorprenderá con más de lo que jamás imaginamos. Vivir sin miedo requiere un cambio de perspectiva radical. El miedo nos limita, nos hace ver el mundo a través de una lente distorsionada, donde cada paso parece un riesgo. Sin embargo, la vida no es un conjunto de riesgos a evitar, sino de oportunidades a abrazar. Cuando elegimos ver cada experiencia como una oportunidad para aprender, el miedo pierde su poder sobre nosotros. De esta manera, el miedo se convierte en un maestro, un recordatorio de lo que debemos soltar, y no en un obstáculo. Es en la aceptación de lo incierto donde realmente crecemos y descubrimos nuestra fortaleza. A menudo, nos aferramos al miedo porque creemos que nos protege. Pensamos que tener miedo nos mantiene a salvo, pero lo cierto es que nos impide vivir plenamente. La protección real no viene del miedo, sino de la confianza en que somos capaces de manejar lo que la vida nos presenta. El miedo nos aleja de nuestra naturaleza auténtica, esa parte de nosotros que es libre, valiente y sabia. Al soltar el miedo, nos alineamos con nuestra esencia, esa que sabe que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. Al confiar, descubrimos que somos mucho más capaces de lo que creíamos. El miedo a la abundancia es uno de los más comunes. Tememos que no haya suficiente para todos, que si tomamos lo que deseamos, algo o alguien más perderá. Pero esta es una creencia limitada, una ilusión creada por la mente. El universo es infinito en sus recursos, y la abundancia no es un espacio que se llena, sino uno que se expande. Al vivir sin miedo, entendemos que hay más que suficiente para todos. Al abrazar la abundancia, nos damos cuenta de que cuanto más damos, más recibimos. La verdadera abundancia está en el flujo, en la generosidad y no en el acaparamiento. Muchas veces nos encontramos atrapados en una mentalidad de escasez, creyendo que si algo sale mal, perderemos todo. Pero esa mentalidad nos mantiene en un ciclo de ansiedad y miedo constante. Vivir sin miedo significa romper esa mentalidad, entender que el verdadero tesoro está en la conexión, no en lo que poseemos. La abundancia no es un producto de la acumulación, sino del compartir. Cada vez que damos con el corazón, nos alineamos con la energía de la abundancia, que es infinita. Al dar sin esperar, recibimos mucho más de lo que podríamos imaginar. La mente humana tiene una increíble capacidad para crear historias, muchas de ellas basadas en el miedo.
Creamos escenarios en los que anticipamos lo peor, proyectamos fracasos antes de intentar y nos limitamos incluso antes de comenzar. Pero estas historias no son más que fantasías creadas por nuestra mente. Cuando aprendemos a observarlas sin identificarnos con ellas, nos damos cuenta de que no tienen poder real sobre nosotros. Al vivir sin miedo, nos liberamos de esas narrativas que nos atan. Comenzamos a escribir nuestra propia historia, una basada en el amor, la confianza y la autenticidad. El miedo también se alimenta del juicio. Cuando nos comparamos con los demás, cuando juzgamos nuestras acciones o las de los otros, estamos alimentando la separación. El miedo vive en la creencia de que no somos suficientes, que hay algo en nosotros que no es digno. Pero la verdad es que cada ser humano es perfecto tal como es, único en su ser. Al vivir sin miedo, dejamos de juzgar y empezamos a aceptar y a ver a los demás con ojos de compasión. La aceptación de uno mismo de los demás es clave para disolver el miedo y crear un mundo más amoroso. El miedo también se infiltra en nuestras decisiones diarias. Elegimos quedarnos en la zona de confort por miedo a lo desconocido, por temor a fracasar. Sin embargo, la verdadera magia ocurre cuando nos aventuramos más allá de esa zona segura. Vivir sin miedo es atrevernos a dar el primer paso, aunque no sepamos qué nos espera. Es confiar en que el universo tiene algo maravilloso preparado para nosotros. Cada vez que nos enfrentamos al miedo y lo superamos, crecemos un poco más. Aprendemos algo nuevo sobre nosotros mismos y nuestra capacidad para crear lo que deseamos. El miedo nos limita a vivir en el pasado o en el futuro, nunca en el presente. Nos atormentamos por lo que hicimos mal o por lo que podría salir mal. Sin embargo, el único momento en el que realmente podemos actuar es en el presente. Vivir sin miedo significa estar completamente presente en el aquí y el ahora, sin preocuparnos por lo que vendrá. La vida se convierte en una experiencia mucho más rica cuando dejamos de esperar el futuro o lamentarnos por el pasado. El presente es el único lugar donde podemos crear nuestra realidad, donde podemos ser verdaderamente libres. El miedo nos hace esperar lo peor, pero el amor nos invita a esperar lo mejor. Vivir sin miedo es confiar en que todo lo que necesitamos llegará en el momento justo. Cada vez que sentimos miedo, tenemos la oportunidad de cambiar nuestra perspectiva, de elegir confiar en lugar de temer. Al hacerlo, descubrimos que la vida siempre tiene una manera de sorprendernos con lo mejor. La abundancia, el éxito, la felicidad, todo llega cuando decidimos vivir sin temor. Al soltar el control, al soltar la expectativa, todo lo que necesitamos se manifiesta con facilidad. Por último, vivir sin miedo es recordar que la vida está aquí para apoyarnos, no para vencernos. Cada desafío es solo una oportunidad disfrazada, una oportunidad para crecer, aprender y expandirnos. Vivir sin miedo es aprender a bailar con los cambios, a fluir con lo que la vida nos trae, sin resistencia. Cuando nos rendimos al flujo natural de la vida, descubrimos que todo lo que necesitamos ya está en nuestro interior. La abundancia comienza en el momento en que dejamos de temerla y permitimos que llegue con gracia. Vivir sin miedo es abrazar la vida en toda su plenitud, confiando en que el universo siempre conspira a nuestro favor. Vivir sin miedo es un acto de valentía, un reconocimiento profundo de nuestra capacidad para enfrentar lo que venga. Cuando dejamos de temer lo inesperado, nos abrimos a una vida llena de posibilidades infinitas. Cada día es una nueva oportunidad para elegir vivir con confianza, para atrevernos a dar el primer paso sin tener todas las respuestas. Al soltar el miedo, nos alineamos con nuestra verdadera esencia, esa que sabe que todo está bien, incluso cuando no comprendemos el camino. La vida se convierte en una danza de amor y aceptación, donde todo fluye con facilidad. El miedo nos hace ver lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que no hemos logrado. Nos mantiene en un estado constante de comparación y escasez. Pero vivir sin miedo es vivir en gratitud, en el reconocimiento de todo lo que ya somos y tenemos. Cuando cambiamos nuestra perspectiva y comenzamos a ver la abundancia en cada momento, descubrimos que no hay falta, solo plenitud. La gratitud abre las puertas de la abundancia, porque nos conecta con lo que ya está disponible en nuestras vidas. Al vivir sin miedo, nos damos cuenta de que siempre hemos tenido todo lo que necesitamos. A veces, el miedo se disfraza de lógica o de prudencia. Nos dice que debemos ser cautelosos, que es mejor no arriesgarse. Pero esta es solo una forma de protegernos de lo desconocido, de lo que no podemos controlar. Vivir sin miedo no significa ser imprudentes, sino actuar desde la sabiduría interior. Es actuar con confianza en nuestra intuición, sabiendo que el universo nos apoya. Al tomar decisiones desde este lugar, descubrimos que el camino se vuelve claro y lleno de propósito. La vida responde a la confianza, no al miedo.
El miedo también nos lleva a aferrarnos al pasado, a las viejas heridas, a las experiencias que nos marcaron. Nos convencemos de que esas experiencias definen quiénes somos, pero en realidad somos mucho más que nuestro pasado. Vivir sin miedo significa soltar esas cargas emocionales, perdonar y liberarnos de lo que ya no nos sirve. El perdón no es para los demás, es para nosotros mismos, para liberar nuestra energía y permitir que la vida fluya sin obstáculos. Al soltar el pasado, nos abrimos al futuro con esperanza y amor, dejando que el miedo se disuelva en el proceso. La abundancia se manifiesta cuando vivimos con el corazón abierto, sin miedo a que dirán o a no ser suficientes. Cuando nos permitimos ser auténticos, cuando dejamos de esconder nuestra verdadera esencia, la vida responde con generosidad. Vivir sin miedo es vivir sin máscaras, sin pretender ser algo que no somos. La autenticidad atrae lo que es correcto para nosotros, las personas adecuadas, las oportunidades perfectas. Al soltar las expectativas, descubrimos que todo lo que necesitamos ya está a nuestro alcance, esperando a ser recibido con los brazos abiertos. El miedo se alimenta de nuestra necesidad de control, de nuestra creencia de que todo debe seguir un plan específico. Pero el universo tiene una forma mucho más sabia de guiarnos. Vivir sin miedo es confiar en el proceso, en que cada paso dado con fe nos lleva exactamente donde necesitamos estar. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, pero si aprendemos a fluir, descubrimos que esos caminos nos enseñan lecciones valiosas. El control es una ilusión, y al soltarlo, nos alineamos con la sabiduría universal que sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando vivimos sin miedo, aprendemos a ver las dificultades como oportunidades para crecer. En lugar de temer el fracaso, lo abrazamos como una parte natural del proceso. Cada vez que caemos, nos levantamos más fuertes, más sabios y más conectados con nuestra verdadera fuerza. El miedo nos hace huir de la incomodidad, pero la incomodidad es el terreno fértil donde nacen los cambios. Vivir sin miedo es aceptar que no siempre será fácil, pero siempre será una oportunidad para expandirnos y evolucionar. Cada desafío es un regalo disfrazado, una invitación a descubrir nuestro potencial. El miedo nos hace vivir en un estado constante de alerta, siempre esperando lo peor. Pero vivir sin miedo es aprender a relajarnos, a confiar en que lo que necesitamos llegará en su momento perfecto. Es vivir con la certeza de que todo lo que está sucediendo en nuestras vidas es parte de un plan más grande. Al soltar el miedo, descubrimos que no necesitamos estar en control todo el tiempo, solo necesitamos estar presentes, abiertos y dispuestos a recibir. La vida fluye cuando nos alineamos con ella, cuando dejamos que nos guíe hacia lo mejor. El miedo también se oculta en nuestras expectativas, en la idea de que todo debe ser perfecto o según lo planeado. Sin embargo, la perfección es solo una ilusión creada por la mente. Vivir sin miedo significa aceptar que no necesitamos que todo sea perfecto para estar bien. La imperfección es parte de la belleza de la vida, y al abrazarla, nos liberamos de la carga de las expectativas. Cuando dejamos de temer el fracaso o el error, nos damos permiso para ser humanos, para aprender, crecer y seguir adelante con confianza. La vida se vuelve mucho más ligera cuando aceptamos su naturaleza imperfecta. Finalmente, vivir sin miedo es vivir con el corazón lleno de amor, con una mente abierta y una voluntad dispuesta a fluir con la vida. El miedo nos aleja de lo que somos en esencia, seres de luz, de amor y de abundancia. Vivir sin miedo es recordar que somos parte del universo, que estamos aquí para experimentar la vida en su totalidad, sin limitaciones. Cuando confiamos en la vida, dejamos de temer lo que vendrá, sabiendo que todo tiene un propósito. La abundancia fluye cuando dejamos de resistirnos, cuando nos rendimos al amor y a la sabiduría universal que nos guía siempre hacia el bien mayor. Vivir sin miedo es un acto de fe, una creencia profunda en que todo lo que necesitamos ya está disponible para nosotros. El miedo nos hace pensar que debemos hacer todo por nuestra cuenta, que debemos luchar por cada cosa. Sin embargo, al vivir sin miedo, nos damos cuenta de que la vida no es algo que tenemos que conquistar, sino algo que fluye con nosotros. La abundancia es el resultado de vivir en armonía con el universo, de permitir que lo que necesitamos llegue sin resistencia. La confianza en la vida es el primer paso hacia la apertura de todo lo que es posible. El miedo es una sombra que se disfraza de sabiduría. Nos dice que debemos ser cautelosos, que debemos esperar el momento perfecto. Sin embargo, el momento perfecto nunca llega si estamos esperando que todo se alinee perfectamente. La vida no se trata de esperar, sino de actuar con confianza, aunque no tengamos todas las respuestas. Vivir sin miedo es actuar a pesar de la incertidumbre, es saber que el camino se irá revelando mientras damos un paso tras otro. Al dejar de temer el futuro,
descubrimos que el presente es todo lo que realmente necesitamos. Cuando nos liberamos del miedo, nos conectamos con nuestro ser interior, con esa parte de nosotros que sabe exactamente lo que necesitamos. El miedo nos aleja de nuestra intuición, nos hace dudar de nuestra capacidad para tomar decisiones correctas. Pero vivir sin miedo es escuchar nuestra voz interior y actuar según lo que sentimos en nuestro corazón. La intuición siempre está en sintonía con el flujo universal, guiándonos hacia lo que es mejor para nosotros. Cada vez que seguimos nuestra intuición, la vida se convierte en un proceso más fluido, lleno de claridad y propósito. El miedo a veces se presenta como una fuerza invisible que nos limita, que nos hace sentir pequeños y vulnerables. Pero vivir sin miedo es reconocer que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fuerza. Al aceptar nuestra vulnerabilidad, nos abrimos a nuevas posibilidades, porque dejamos de protegernos de lo que nos hace sentir incómodos. La verdadera fuerza está en la capacidad de ser vulnerables, de mostrarnos tal como somos, sin máscaras ni defensas. Al hacer esto, nos conectamos con nuestra esencia, con lo que realmente somos, y dejamos que la vida se despliegue ante nosotros. Cada vez que sentimos miedo, tenemos una oportunidad de transformación. El miedo es una puerta, un portal hacia el crecimiento personal y la evolución. Cuando enfrentamos lo que tememos, descubrimos que somos más fuertes de lo que imaginábamos. El miedo nos desafía a expandirnos, a mirar más allá de nuestros límites autoimpuestos. Vivir sin miedo es elegir transformar esa energía en algo positivo, algo que nos impulsa a seguir adelante. Al tomar acción frente al miedo, nos damos cuenta de que todo lo que necesitamos para superar cualquier desafío está ya dentro de nosotros. El miedo también se alimenta de la soledad, de la creencia de que estamos separados de los demás y del universo. Vivir sin miedo es recordar que estamos conectados con todo lo que existe. No estamos solos, nunca lo hemos estado. Cuando entendemos que todo es una extensión de nosotros mismos, dejamos de temer lo desconocido. La conexión con los demás y con la vida misma es nuestra fuerza. Al vivir sin miedo, descubrimos que somos parte de un todo mayor, y eso nos da la confianza para enfrentar cualquier situación con serenidad y amor. La vida no se trata de huir de los problemas, sino de enfrentarlos con una actitud positiva. El miedo nos lleva a evitar lo difícil, lo incómodo, lo desconocido. Pero vivir sin miedo es aceptar esos desafíos como oportunidades para crecer. Cada vez que enfrentamos algo que nos asusta, aprendemos algo nuevo sobre nosotros mismos. Vivir sin miedo no significa que nunca sentiremos incomodidad, sino que elegimos ver esa incomodidad como una oportunidad para evolucionar. Es al enfrentar nuestros miedos que realmente encontramos nuestro poder y nuestra verdadera fuerza interior. El miedo nos hace pensar que somos incapaces, que no podemos manejar lo que la vida nos da. Pero vivir sin miedo es recordarnos que somos capaces de cualquier cosa que nos propongamos. Cada experiencia es una oportunidad para demostrar nuestra fortaleza, nuestra resiliencia. Vivir sin miedo significa confiar en nuestra capacidad para adaptarnos y superar cualquier dificultad. Al dejar de temer, nos abrimos a un mundo de infinitas posibilidades, donde no hay límites para lo que podemos lograr. La vida no es un obstáculo que superar, sino un viaje lleno de oportunidades. El miedo también nos mantiene atrapados en el pasado, en lo que ya ha sucedido y que no podemos cambiar. Vivir sin miedo es aprender a soltar esas cargas emocionales que nos atan a lo que ya no existe. El pasado ya pasó, y la única manera de avanzar es soltarlo. Cada vez que nos aferramos a un dolor o a un arrepentimiento, le estamos dando poder al miedo. Vivir sin miedo significa liberarnos de esas viejas historias y crear nuevas narrativas basadas en el amor, la paz y la abundancia. Al soltar el pasado, nos permitimos ser libres para crear el futuro que deseamos. Finalmente, vivir sin miedo es un proceso continuo, una elección que hacemos cada día. No se trata de eliminar el miedo por completo, sino de aprender a gestionarlo. El miedo nunca desaparecerá por completo, pero podemos elegir cómo respondemos a él. Vivir sin miedo es ser conscientes de que somos los creadores de nuestra realidad, que el poder está en nuestras manos. Cada vez que elegimos vivir con amor, sin miedo, estamos transformando nuestra vida y el mundo que nos rodea. La abundancia es la consecuencia natural de vivir sin miedo, y cuando abrazamos esta verdad, nos damos cuenta de que la vida está llena de maravillas esperando ser descubiertas. Vivir sin miedo es un acto de rendición, un acto de permitirnos ser guiados por algo más grande que nuestra mente racional. La mente siempre buscará respuestas, intentará controlarlo todo, pero la verdadera magia ocurre cuando dejamos de intentar forzar el camino. Al soltar el control, nos alineamos con el flujo natural de la vida, un flujo que no necesita ser comprendido, solo seguido.
Vivir sin miedo significa confiar en que el universo siempre tiene lo mejor preparado para nosotros, incluso cuando no podemos ver el camino completo. Cada paso que damos, cuando es guiado por el amor y la confianza, nos acerca a la abundancia y la paz. El miedo nos hace dudar de nuestra propia grandeza, nos hace creer que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos lo mejor. Pero vivir sin miedo es recordar que somos seres divinos, capaces de crear nuestras propias realidades. Al reconocer nuestra verdadera naturaleza, comenzamos a actuar desde un lugar de poder, sabiendo que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. Vivir sin miedo es aceptar nuestra grandeza, abrazar nuestras fortalezas y debilidades y caminar con autenticidad. Al vivir de esta manera, la abundancia y la paz se convierten en nuestra realidad cotidiana. El miedo también nos hace vivir en la lucha constante, en la sensación de que siempre hay algo por conquistar, algo que debemos probar. Pero vivir sin miedo es entender que no tenemos nada que demostrar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Ya somos suficientes, completos tal como somos. Vivir sin miedo es liberarnos de la necesidad de validación externa, es actuar desde un lugar de paz interna, sabiendo que la vida nos ama tal como somos. Al soltarnos de esa lucha, experimentamos la verdadera paz, la paz que viene del saber que estamos en el lugar correcto, en el momento perfecto. La vida es un reflejo de lo que llevamos dentro, de lo que creemos que merecemos. El miedo nos dice que debemos luchar por lo que queremos, pero la verdad es que la vida está diseñada para brindarnos lo que necesitamos cuando estamos alineados con ella. Vivir sin miedo es vivir en armonía con el universo, sabiendo que todo lo que deseamos está disponible para nosotros. Cuando dejamos de temer, cuando nos rendimos a la abundancia que nos rodea, comenzamos a recibir todo lo que la vida tiene para ofrecernos, sin esfuerzo, solo en el flujo natural de la existencia. Al vivir sin miedo, nos damos cuenta de que cada pensamiento tiene poder. El miedo nos lleva a enfocarnos en lo negativo, en lo que podría salir mal. Pero vivir sin miedo es elegir pensar en lo positivo, en lo que puede salir bien. Cada vez que cambiamos nuestra perspectiva, elegimos ver el mundo con los ojos del amor. Las oportunidades comienzan a aparecer donde antes veíamos barreras. Vivir sin miedo significa crear una nueva realidad, una realidad en la que todo es posible, porque sabemos que somos capaces de manifestarlo. El miedo también nos mantiene atrapados en el debería haber, en el arrepentimiento por lo que no hicimos. Vivir sin miedo es liberarnos de esa carga emocional, dejar ir lo que ya no podemos cambiar y concentrarnos en lo que podemos hacer ahora. El presente es lo único que tenemos, y es en este momento donde se encuentra todo el poder. Vivir sin miedo es vivir en el presente, es tomar decisiones desde el ahora, sabiendo que cada acción tomada desde el amor crea un futuro brillante. La clave está en vivir plenamente en este instante, sin preocuparnos por lo que pasó ni por lo que vendrá. Cada vez que elegimos vivir sin miedo, estamos creando una vibración de paz y abundancia que resuena en todo nuestro ser. El miedo nos separa de esa vibración, nos hace desconectarnos de nuestra esencia. Pero vivir sin miedo es alinearnos con la energía del amor, que es la fuente de todo lo bueno. Cuando vivimos desde este lugar, atraemos lo que necesitamos, porque el universo responde a nuestra vibración. Vivir sin miedo es vivir con el corazón abierto, sabiendo que todo lo que necesitamos ya está en camino hacia nosotros. El miedo también está relacionado con la creencia de que debemos controlar el resultado de todo lo que hacemos. Pero vivir sin miedo es liberarnos de la necesidad de controlarlo todo, es confiar en que todo sucederá como debe ser. El resultado de nuestras acciones no está en nuestras manos, pero nuestra intención sí lo está. Vivir sin miedo es actuar desde el corazón, sin esperar nada a cambio, sabiendo que el universo se encargará del resto. Cuando dejamos de controlar, nos damos permiso para disfrutar de la vida tal como es, y descubrimos que todo llega con facilidad. Vivir sin miedo es un camino hacia la libertad, hacia la paz interna. El miedo nos mantiene prisioneros de nuestras propias creencias limitantes, de nuestra necesidad de control y perfección. Pero vivir sin miedo es liberarnos de esas cadenas, es abrazar nuestra humanidad y nuestra divinidad. Al soltar el miedo, nos damos cuenta de que somos libres para crear la vida que deseamos, sin restricciones, sin limitaciones. Vivir sin miedo es recordar que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros, esperando ser manifestado en el mundo exterior. Finalmente, vivir sin miedo es un acto de amor propio, un acto de aceptación de todo lo que somos. Nos amamos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestras imperfecciones. Vivir sin miedo es honrar nuestra esencia, es caminar por la vida con la certeza de que somos suficientes, tal y como somos. Cuando elegimos vivir sin miedo, estamos eligiendo vivir con amor, abundancia y paz.
La vida se convierte en una aventura maravillosa, llena de oportunidades, y todo lo que necesitamos para vivirla plenamente está dentro de nosotros. Vivir sin miedo es la clave para vivir una vida llena de magia y posibilidades infinitas.